lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones. Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico o de la televisión o de la radio, porque todo está comprado, está amañado y no se dice la verdad. Y no se dice la verdad, todo está comprado y amañado. ¿Qué tal? Saludos cordiales. Palabra suelta con usted aquí por este canal, Ecuador en directo. Este día, martes 15 de abril, he tenido que ver el almanaque, toda una confusión, todo un vértigo, como hemos vivido en estos recientes meses, sí, porque es algún tiempo ya movilizándonos por todos lados e intentando hacer también palabra suelta. Son las 5 de la tarde con 3 minutos, estamos en vivo. 5 de la tarde con 3 minutos en el Ecuador continental, 1 hora menos en las Islas Galápagos, 4 de la tarde con 3 minutos, sí. Asimilando el golpe porque no hay más remedio, hay que asimilarlo. Hay un texto hermoso de Álvaro García Linera, que fuera vicepresidente de Bolivia, un intelectual, que habla sobre este destino de las izquierdas, ¿no? De la izquierda. Estamos para recibir palazos y excepcionalmente alcanzar uno que otro triunfo. Lo que nos caracteriza es la derrota. Palazo, te caes, te vuelves a levantar, más palazos, te vuelves a caer, y así ad infinitum hasta que se acaba la vida. Pero seguiremos en la porfía. Nuestra visión es la defensa de la gente, del pueblo ecuatoriano. Ese es el objetivo fundamental. No se mete uno en política para sacar provecho personal, para enriquecerse, para expoliar los recursos públicos. No se mete. Ellos dicen lo contrario. La riqueza personal es lo que más cuidan y por eso hacen también política, para cooptar el Estado y a través de él incrementar su riqueza personal y cuidarla, poner todo el Estado, la estructura del Estado a ese servicio personal, Fuerzas Armadas, Policía, para cuidarlos. Nosotros estamos aquí para cuidarnos, cuidar a la gente. Así que el Palazo ya está bastante asimilado, por lo menos en mi caso personal, y con todas las ganas de seguir haciendo palabra suelta y luego de encarar en relativamente corto plazo el tema de la asamblea. Así que cuente con nosotros contamos con usted. Tengo un invitado que me va a ayudar desde reflexiones filosóficas a leer cosas que pudieron haber pasado, ya no hacer las manidas reflexiones. Tenemos que abrazarnos entre nosotros, ser más amables, más fraternos entre nosotros. Jorge Aycar, compañero del canal de Ecuador en directo, está en la ciudad de Guayaquil con el mismo uso horario. Jorge, no sé si llueve en Guayaquil, acá en Quito no llueve, ha sido un día a pleno sol. El pronóstico para la semana anuncia que sí podrán caer una que otra lluvia acá en la zona andina. Yo ruego que sí, que no deje de llover, que siga cayendo esa agüita milagrosa que todo lo hace renacer, material y metafóricamente. Esa agüita milagrosa la vamos a seguir necesitando. Y con Jorge, le reitero, mi compañero Jorge Aycart, nos hemos puesto de acuerdo con 2 piezas, rápidamente. La primera, que no es un video, la primera es un pequeño texto que quisiera que... Ya está, ahí está. Lo trae la agencia EFE. Última hora. La misión de observación electoral de la OEA se muestra preocupada por indicios sobre el mal uso de recursos públicos durante la campaña para las elecciones en el Ecuador. Lo dice la agencia EFE. Mal uso de recursos públicos. Sí, eso fue notorio, como se repartieron bonos a diestra y siniestra, cuánto habrá sido, las decenas o centenas de millones de dólares en esta crisis, incluso crisis fiscal que el candidato presidente utilizó como parte de su campaña. Pero la cuestión está en otro lado, la cuestión está en el Consejo Nacional Electoral. La señora Diana Atamaint,
consejeros como el señor Pita, que guardaron silencio, que no dijeron nada, que era flagrante violación a la ley, a las disposiciones constitucionales, al código de la democracia, a lo que hemos establecido para intentar tener unas elecciones limpias, justas y no con semejante cancha tan inclinada. No dijeron nada, absolutamente nada. Permitieron todo ese comportamiento que violaba la ley ecuatoriana. Y yo escuché con Fabricio Vela, lo doy con pelos y señales, a Enrique Pita decirle en una entrevista a este periodista amigo Fabricio Vela, que sí, bueno, lamentablemente el Consejo Nacional Electoral no hizo el exhorto al contencioso electoral para que pare los abusos que se estaban produciendo en la campaña del presidente candidato. No lo hicimos. Es que una agrupación ciudadana presentó denuncias y como ya las presentaron, nosotros nos abstuvimos. El Consejo Nacional Electoral se abstuvo de hacer las denuncias que le correspondía hacer por el mal uso, como lo señala la misión de observadores de la OEA. Ellos callaron, prefirieron callar, y desde ahí empieza lo que yo puedo llamar el fraude electoral que vivimos en el reciente domingo. No vayan a decirlo, ¿no? Los obscenos son ellos, incluso en la forma de celebrar, y no es llorar sobre la leche derramada. Ya está. Seguiremos en la porfía, seguiremos intentando construir un camino de esperanza y vamos a ver cómo transcurren los días, las semanas, los meses en nuestro país, y nosotros intentando hacer de la mejor manera posible lo que nos corresponde hacer. Yo en la comunicación y también en la asamblea, después de un poquito tiempo más. Esta es la primera pieza que le propuse a Jorge. Tenía una maravillosa, pero no la podemos usar. Jorge, que sabe de estos asuntos, me advirtió que no podía utilizarla, y es una pena no poder utilizarla, porque esta pieza es de la película Star Wars, el episodio 3, La venganza de los Sith, de la saga de Star Wars, como queda dicho, aunque es el episodio 3, es la sexta película de esa saga, Star Wars, solo que se llama episodio 3 porque son 3 las precuelas que se hicieron de la saga original. Viene como anillo al dedo, pero lamentablemente no se puede utilizar, es expresión desde poder máximo y ese lado oscuro con esos rostros espantosos, se jactan de ese poder y del orden que van a imponer en la sociedad. Y la reina o la princesa dice, un poco entre dientes, ¿no? Sí, vamos a imponer el orden, perderemos la libertad. Es como lo que nos puede pasar a nosotros en el Ecuador cuando se controlan todas las instituciones del Estado, todas, absolutamente todas. Un presidente de la República que tendrá a su madre como presidenta de la Asamblea, por lo menos hasta aquí, eso no está definido. Pero también teníamos una segunda pieza. Esta sí es un video, Jorge, a ver si la ponemos al aire. Derrotados son los que dejan de luchar, y dejar de luchar es dejar de soñar. Los dolores que padecí en el transcurso de mi vida no me las repara nadie, ni me los devuelve nadie. Hay que aprender a cargar con las cicatrices y con las mochilas y seguir andando y mirando para adelante. Ese es el mensaje más grande de la vida, que terminas aprendiendo mucho más del dolor que de la bonanza. Se puede caer y volverse a levantar, y siempre vale la pena volver a empezar una y 1000 veces mientras uno esté vivo. No se puede vivir en la vida cultivando el rencor, ni se puede vivir en la vida donde le vuelto una columna. Y para mí la vida siempre es por venir. Lo que vale es el mañana. ¿Qué se cree que vamos a aprender con la historia de lo que le pasó a otro? Aprendemos con la historia de lo que nos pasa a nosotros. Pero bueno, esa es una manera de ver la vida. Mujica, el gran Pepe Mujica, que hoy está ya en sus horas bajas. Él mismo
en un reciente video más actual y que da muchísima nostalgia, yo incluso podría decir hasta compasión, verlo cómo está ya tan deteriorado. Cuestión que si tenemos la suerte de vivir la cantidad de años que ha vivido Pepe Mujica, nos pasará a todo el mundo, a todo el mundo. Es inevitable, no se puede evitar, esa es una locura, es una posición optimista que no tiene sustento de aquellas personas que creen que usando determinadas cosas vamos a evitar la vejez. Hay un libro de este ficcionador que lo hace bien, que es este israelita Yuval Noah Harari, Homo Deus. Y él plantea eso, ¿no? El gran avance tecnológico en medicina que probablemente va a disparar la esperanza de vida mínimo en 130 años a finales del siglo XXI, cuestión que a mí no me tocará ni por las sombras ver. Y entonces por eso Homo Deus, porque se especula con este sueño, ¿no? Medio absurdo del ser humano, ¿no? Y más de aquellas personas que acrecientan fortunas materiales, de la búsqueda de la supuesta eternidad. Voy a vivir muchísimos años. Pepe Mujica reconoce que está llegando a su fin, empieza a despedirse, pero este video, que es de algunos años atrás, se lo ve más fuerte, más enérgico, viene bien también para la hora actual de nosotros. Los que no estamos con esas obscenas celebraciones, los que estamos, ahí está, gracias Jorge, Homo Deus, Yuval Noah Harari, sí, el autor del bestseller de Animales a Dioses, Breve Historia del Mañana. Yo se lo recomiendo, si lo puede conseguir en las librerías del Ecuador. No he indagado por este libro en las librerías de Ecuador. Si supiera en dónde está, no tengo ningún problema en decirle en dónde está, no importa. Así somos estos canales. No es que por hacer una mención cobramos, no. Si supiera en dónde está, le pasara el dato. Pero vale la pena zambullirse en estas reflexiones que están ricas en mucha imaginación de este autor israelita que nos trajo Homo sapiens, en fin, tanta imaginación, pero bien escrita y sustentada en cosas que parecen muy, muy creíbles. ¿Cuánto es producto de la imaginación? Esa es la maravilla de un libro que está bien estructurado. No podemos identificar plenamente. Pero en todo caso ahí está esta otra reflexión de Pepe Mujica. También podríamos poner, pero no la tengo ahorita disponible, la reflexión de Álvaro García Linera, que fue vicepresidente de Bolivia y que él habla de eso, ¿no? De lo que al principio mencioné. Nos dan, nos caemos, nos vuelven a dar, nos volvemos a caer, nos volvemos a levantar, seguimos en la porfía, nos volvemos a caer, nos vuelven a dar, nos seguimos levantando y así hasta el infinito, hasta que se acabe la vida, Así que aquí estamos, no es una actuación, estas ganas de hablar incluso subiendo un poco el tono, porque hay que recuperarse, sí, hay que recuperarse. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante, ni cuerpo que lo resista, decían las abuelitas. Bueno, tengo entendido que ya me anunció Jorge por internos, y el interno es el celular. Estos son los recursos que tenemos cuando hacemos a través de estos programas. Ya está nuestro invitado, Felipe Vega de la Cuadra. Espero que esté allá en Cotacachi, también en la Sierra Ecuatoriana, el mismo uso horario, en su casa de Cotacachi, con una maravillosa biblioteca como fondo y con otros elementos, producto de los enormes viajes que ha tenido Felipe Vega de la Cuadra, que también ha sido diplomático, entre otras muchas cosas, sobre todo historiador. Tengo un libro de él, de historia, se me cruza con el de No es mientras llega el día, La libertad que no llega. Sí, señor. La libertad que no llega. Este es el libro de Felipe Vega de la Cuadra, La libertad, más abajito, exacto. La libertad que no llega. Pero sí di con el título antes de que tú enseñes el libro. Señor. Es un libro gordo, ¿ah?
Sí, pero te saludo, hoy te quiero saludar, o en este momento prefiero saludarte, preguntarte cómo está el clima en Cotacachi, cómo estás tú. Un sol esplendoroso que contrasta con el ánimo, porque, a ver, no es que me destroza el ánimo haber perdido. Lo que me destroza el ánimo es que hay un fraude tan escandaloso que destroza todo fundamento democrático en el Ecuador. A mí no me da pena el hecho de no haber ganado, sino de que la aplicación del fraude demuele la frágil democracia del Ecuador, con la connivencia de la institucionalidad que debería garantizar la democracia. Mi estado de ánimo, diré un poco sombrío, es por eso, porque aquí no estamos solamente pensando en ganar por ganar, sino porque haya un proyecto político que se contraponga al no proyecto, al nihilismo que plantea el otro lado, ¿no? Pero se impone esta demolición brutal del sistema democrático. Yo estoy convencido de que hay un fraude y hablaremos de ello desde una perspectiva más bien filosófica, como tú me pediste que hablemos, ¿no? Pero estoy convencido de que hay un fraude. En esa convicción de que hay un fraude estoy absolutamente alineado con Luisa González y su posición firme, valiente, valerosa, y me llama la atención esas disidencias medio acomodaticias que aceptaron la ganancia de quien fraudulentamente se posiciona como ganador de la segunda vuelta. Esto es como marco, ¿no? Dicen cientistas sociales que tienen formación en matemáticas también, porque hoy las ciencias sociales se tienen que acometer también desde ahí, ¿no? Porque te exigen grandes conocimientos estadísticos para intentar demostrar tus hipótesis y seguir avanzando en la reflexión que hagas desde las ciencias sociales. Así que son conocedores de matemáticas. Y yo he conversado con colegas, cientistas sociales, amigos, que dicen, si es posible haber perdido con 1 millón de votos de diferencia, si es posible. Aunque se reconoce, no, yo no te tengo el escenario, no te lo puedo desplegar, solo repito lo que me han dicho personas a las que respeto, ¿no? Profundamente, pero también he conversado con esas mismas personas y otros que me han dicho, el fraude no se fraguó el domingo, se viene claro. Ese fraude desde antes de la primera vuelta. Y hay una persona que hace estas encuestas que me decía, ¿tú recuerdas que en la primera vuelta ellos aseguraron que iban a llegar a más del 52% de los votos y estaban absolutamente convencidos que en primera vuelta ganaban? Y por eso cuando la cosa resultó tan apretada, 44-44, se sintieron como derrotados, porque no pudo funcionar lo que habían armado. Y ya corrigieron, ajustaron algún mecanismo chiquito que salió del lugar y funcionó ya en la segunda vuelta. Me han dicho gente que hacen encuestas, ¿no? Porque por ningún lado había semejante diferencia. En ninguna encuesta se estableció semejante diferencia y más bien era siempre apretada la diferencia, ¿no? Y la otra reflexión que me han hecho estas mismas personas es, a ver, uno puede creer que el universo indígena del Ecuador votó todo por Noboa, que todos los movimientos que se incorporaron, porque al final la izquierda se incorporó a la candidatura de Luisa González, todo lo que significó esa incorporación de movimientos también votó para Noboa, porque Luisa no crece de la primera a la segunda vuelta, es decir, es grotesco lo que han armado, ¿no? Ya no hay nada que hacer, las misiones de observadores, hombres y mujeres que vinieron para ver el proceso electoral, ya están de vuelta, ya han presentado sus informes, pero la OEA, lo puse al principio, no sé si tú lo viste, sí, lo vi. La OEA
llama la atención por el mal uso de los fondos públicos. Entonces, con esto cierro. Entonces, fraude también es hacer eso, usar recursos públicos como presidente de la República, empezar a repartir bonos a diestra y siniestra, y eso se incorpora a tu campaña política utilizando recursos públicos, repartiendo cocinas que son del Estado ecuatoriano. Eso es fraudulento también. Sí, señor. A ver, yo creo que debemos echar mano para este análisis de lo que echó mano Humberto Eco en El nombre de la rosa, para poder desentrañar lo que sucedía en la abadía. Llegó un franciscano, Guillermo de Baskerville, o William de Baskerville. Es el que fue desentrañando lo que sucedía en la abadía. Guillermo de Baskerville, en la novela El nombre de la rosa de Humberto Eco, es una metáfora de otro franciscano, William Ockham. William Ockham es el creador de un método deductivo bastante simplificado, muy simplificado, para arribar a la verdad. Y el autor Eco, con una genialidad maravillosa, utiliza el método de William Ockham, aplicándolo a través de su personaje Guillermo de Baskerville. Ese método se le conoce como la navaja de Ockham. ¿Y qué es lo que dice? La explicación más fiable y más certera siempre es la más sencilla. ¿Por qué se llama la navaja de Ockham? ¿Qué corta? ¿Qué? No. Hasta Ockham se utilizaba el método aristotélico de la deducción, que era un método complejo que apuntaba a explicaciones complejas. Mientras más compleja la explicación, más cerca de la verdad y de la realidad. Entonces, los que empezaron a utilizar el método de Ockham dijeron, este método es una navaja que le afeita las barbas a Aristóteles. Y de ahí sale el nombre de la navaja de Ockham, la navaja de afeitar, la que afeita el método complejo, enredado, difuso, infuso del aristotelismo para explicarse la realidad. Y esta explicación, este método de Ockham apuesta a la explicación sencilla. ¿Cuál es la explicación sencilla? Camina como gato, tiene pelo de gato, maulla, tiene ojos de gato, es un gato. Claro. Es la explicación más sencilla. No más. No es el gato de Schrödinger, que puede estar o no estar dentro de la caja, es otra cosa. No, es una explicación muy fácil para las evidencias de la realidad. ¿No es cierto? Entonces, no hay que ser matemático para afirmar que hay fraude, porque hay demasiados elementos fraudulentos en los procesos electorales que se vienen dando en el Ecuador desde la consulta popular convocada por el innombrable señor Moreno, de las 7 preguntas que se llaman las 7 veces sí, ¿no es cierto? Una serie de inconsistencias, uso de recursos del Estado, manejo de la conciencia popular, implicación de elementos parapolíticos en las campañas electorales, y cada una de las 7 procesos electorales, 8 realmente, con la consulta popular del señor Guillermo Lasso, ¿no? Han ido creciendo en este estatus de fraudulento, han ido creciendo. Te voy a poner ejemplos de que esto es un gato, camina como un gato. En la elección, primera vuelta de la elección en la que participaba Andrés Arauz, la señora fiscal Diana Salazar, elemento parapolítico, más allá de la política, trajo al fiscal de Colombia para demostrar que el señor Andrés Arauz y la campaña de la Revolución Ciudadana, que en esa época creo que se llamaba algún otro nombre, ¿no? Pero siempre se le conocerá como la Revolución Ciudadana, estaba siendo financiado con dineros sucios del narcotráfico.
todo era un frame, todo era una mentira, todo era una falsedad, pero ese elemento ya es un elemento fraudulento en la campaña electoral de la primera vuelta de las elecciones de post-pandemia. Para la segunda vuelta lo propio, ¿no? Empezar a plantear una serie de mentiras, un cúmulo de mentiras alrededor de Andrés Arauz para tergiversar su imagen y afectarle en el proceso electoral. Y ya están tres procesos electorales, ¿no? En donde se van probando estos framings, estas acciones que van a interrumpir el proceso democrático, ¿no es cierto? Y alterarlo e inclinarlo hacia algún lado. Lo curioso es que en todos estos procesos electorales está la misma señora Atamaín del mismo señor Pita, ¿no? Y el mismo señor, oye, nunca me acuerdo el nombre de este ser insustancial que es otro de los vocales del Consejo Nacional Electoral, no sé, Cabrera. José Cabrera. José Cabrera. Entonces, están los mismos tres en todos estos procesos electorales, ¿ya? Manejando el Consejo Nacional Electoral. ¿Ya? Viene las dos vueltas en las que participa Luisa González contra el señor Guillermo Lasso, y se viven uno de los eventos, perdóname que estoy agripado, de los elementos más brutales que se puede vivir en un proceso electoral. El asesinato de un candidato presidencial días antes de que se lleve la primera vuelta. Y la intervención de la señora fiscal Diana Salazar, cuestión demostrada ahora por la viuda de la víctima del señor Villavicencio, es que ella le manipuló para que salga a decir que el autor del asesinato fue Rafael Correa. Y con ello movilizó la preferencia popular del voto para restarle, erosionarle 10 puntos a Luisa González, que ganaba en primera vuelta. Otra vez una intervención. Solo te corrijo un datito que es como en los errores de tipeo nada más. Dijiste contra Guillermo Lasso. Creo que los dos momentos electorales de Luisa han sido contra Daniel Noboa. Ah, perdón, sí, discúlpame, corrijo. Contra Daniel Noboa. Bueno, en ese momento no era contra Daniel Noboa, era contra todos los candidatos, porque íbamos a la primera vuelta. Sí. No es cierto. Y eso marca la cancha de la segunda vuelta también, ¿no? Marca la cancha, inclina la cancha, pone trabas, pone más arqueros de los debidos en el campo contrario, y por lo tanto hay una intromisión brutal, terrible, en el proceso democrático que debe ser pulcro, albo, limpio, impoluto, ¿no es cierto? Otra vez, el Consejo Nacional Electoral está conformado por las mismas personas que vienen haciendo esto. Con lo cual estoy aplicando la navaja de Occam y dando elementos sencillos, simples, que son evidencias que te pueden llevar a una conclusión absolutamente plausible, ¿no? Llegamos a esta elección y en primera vuelta otra vez la señora Diana Tamaín interfiriendo con cambios de última hora pasada la primera vuelta, ¿no? Interviniendo con cambios de última hora en la legislación, en las reglas del juego, ¿no? Haciendo declaraciones absolutamente inconsistentes respecto a esto, prohibiendo el uso de celulares para que no se tomen fotos, habiendo un centro de cómputo intermedio de las Fuerzas Armadas, que es una de las perturbaciones más graves para la democracia. Las Fuerzas Armadas cuidan el material electoral, no compilan los votos, no compilan las actas, no sacan conclusiones de nada. Sin embargo, lo permiten y lo hacen. Lo hicieron en la primera vuelta y lo hicieron en la segunda vuelta. Se reúnen con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas allá en la Recoleta.
Así es. El O sea, Pleno del Consejo Electoral, que es la máxima autoridad en momento de elecciones, ellos se desplazan allá, ¿no? A rendirle cuentas a las Fuerzas Armadas. Claro. La violación constante del código de la democracia por parte de uno de los candidatos. Digo violación constante porque es constante. No. Usar niños, que está prohibido. Contratar artistas extranjeros, que está prohibido en el 333, el numeral 4, creo yo, ¿no? Está prohibido, prohibidísimo, ¿no? El ser candidato sin pedir licencia, a una reelección sin pedir licencia, el no encargar a la vicepresidenta, el manejar cielo, tierra e infierno para descalificar a la vicepresidenta, nombrar a quien a él le dé la gana, comunicar que va a dejar por fuerza mayor, o sea, violentar todo el marco. Quiere decir, en un partido de fútbol, jugar con la mano, llevarse la pelota, acercarse al arco, patearle, hacerle un foul al arquero, meter como si fuera básquetbol el gol, ¿no? Todo eso ha hecho el señor Noboa en las dos vueltas, ¿no? Con una impunidad absoluta. Eso es totalmente fraudulento. Tan fraudulento es que lo reconoce no solo la misión de observadores de la OEA que tú acabas de hacer notar y de hacernos leer, sino también el informe borrador que presenta la observación de la Unión Europea, en donde le preocupa, dice literalmente, que le preocupa a la misión el hecho de que el señor Noboa no haya pedido permiso y que haya violado varias veces el código de la democracia. Eso es fraudulento. Todo eso es fraudulento. El hacer 4 cadenas nacionales mientras hay silencio electoral como presidente de la República cuando él es candidato. No. O sea, fíjate tú el cúmulo de evidencias que, aplicando la navaja de Ockham, dirías, es un gato. Claro, es un gato. Porque maulla como gato, camina como gato, tiene bigotes de gato, la cola es de gato, el pelo es de gato, la cabeza es de gato, los ojos son de gatos y dice miau. Por lo tanto es un gato. No. Pero acá dicen, con este otro método, el método aristotélico, falta la prueba madre. Falta la prueba matemática. Y si no hay la prueba matemática, no hay demostración de la hipótesis, ¿no? ¿Qué puede demostrar la prueba matemática? Que hay algunas actas rezagadas. Yo no conozco de esto, del tema, no tengo información, te pongo en esa advertencia, porque no estoy adelantando nada, no conozco nada. Pero puede demostrar que hay inconsistencias, puede demostrar que... Pero no puedes abrir las urnas cuando la prueba no es matemática solamente. El sistema informático donde debe haber el fraude, ya el fraude numérico, ha blindado todo eso. Con inteligencia artificial tú puedes generar las actas que te dé la gana, con las firmas que te dé la gana, con la letra que te dé la gana. Si puedes falsear la imagen, como falseó la imagen, y estas son otras pruebas fraudulentas que el señor Daniel Noboa en uno de sus tweets falseó con inteligencia artificial imágenes sobre una pandilla de motociclistas con pañuelos de la RC5 y dijo, estas son los gestores de paz, que es una banda de delincuentes y garroteros y tal, bolivarianos, chavistas, que vienen a matarte y a quitarte las vacas y tal, Pascual, ¿no? Eso hizo el candidato presidente en su tweet. No es que le hizo un troll, no, él. Eso es fraudulento a todas luces, ¿no es cierto? Bien, el fraude se demostrará abriendo las urnas. Las urnas en donde están consignados los votos de las personas, por ejemplo, que han tomado la foto a su voto,
violentando la obligatoriedad idiota esta de los famosos 3 del Consejo Nacional de no tomar la foto, y tú puedes ver clarísimamente que se trata de otra papeleta, en donde Diego Borja tiene 10 años menos. Y está con un terno negro, cuando en la papeleta original, la presentada por el Consejo Nacional Electoral, está como está hoy. Es decir, con su cabeza rapada, ¿no? Con una camiseta o una camisa. ¿Ya? Hubo otra papeleta. Habría que abrir esa urna donde hay el testimonio gráfico de una persona que sufragó ahí y ver si esa papeleta está en la urna, pues. Porque a mí me da la impresión que te hicieron votar en papeletas falsas y te hicieron el cambiazo de urnas, ¿no? El cambiazo es una hipótesis. Te hicieron en el transporte el cambiazo de urnas con las papeletas oficiales, ya marcadas, ya depositadas y con actas que suman exactamente lo mismo. No va a haber contradicciones numéricas ni tal, pero que están a favor del señor Noboa. Solo así puedes movilizar 1.200.000 votos. 1.200.000. Felipe, vamos a desglosando algunos elementos que has lanzado. La cuestión del celular, de lo más absurda, ¿no? Porque es indignante, ¿no? Nos queda el espacio para la indignación, ¿no? Y es necesario indignarse en muchos momentos en la vida, ¿no? Es importantísimo saber indignarse, ¿no? Porque no puedes seguir soportando todo esto, ¿no? Y te indigna, ¿no? Lo del celular. Argumentaron, como siempre manejan ese discurso, argumentaron que era la RC la que se beneficiaba con las fotografías del celular, porque le enviaban a las bandas delincuenciales y entonces esas bandas iban a encargar de asesinar al que no votaba por Luisa. ¡Qué barbaridad! ¿No? ¡Qué cinismo, por Dios! Y tienes un Consejo Nacional Electoral que nunca observó todas estas conductas, porque para tener ese proceso impoluto, prístino, dijiste algo y no me gusta esa parte, ¿no? Porque hay un equipo de fútbol conocido como el equipo Albo, ¿no? Es una pequeña broma. Y la cuestión es, yo lo que siempre supe, y desafío a cualquiera que me diga lo contrario, lo que siempre supe es que eran algunos empresarios que le decían a sus empleados: vota por Noboa en este caso, y me tienes que traer la foto de tu voto para confirmar que votaste por el que te estoy diciendo que votes. Y ellos le dan la vuelta al discurso, como han hecho durante todos estos años, y dicen que es la revolución ciudadana que con las bandas delincuenciales amenaza con la vida al que no vota por el candidato de la RC. Otros fraudes que se suman para justificar la estupidez de no poder usar los celulares. Exacto, pero mira, yo me he devanado los sesos entendiendo por qué se dan el trabajo de hacer lo que hacen. Y puede ser que está en esto. Quien tomó subrepticiamente la foto saca la demostración que habían 2 tipos de papeleta. Si todos tomábamos la foto, se hubiera demostrado, pero hasta la saciedad, que habían 2 tipos de papeleta, lo cual ya significa el fraude que después va a ser numéricamente demostrado. Yo sobre este elemento, más allá de mi reflexión, digamos al estilo Humberto Eco, yendo por la navaja roja, como método de reflexión y de análisis y de desentrañar. ¿Tú puedes deletrearme el apellido de la navaja de? O-C-K-H-A-M. O-C-K-H-A-M. William Ockham, ¿no? Okay, británico, inglés, franciscano. El cura franciscano. 1600. El método más sencillo es el que más te aproxima a la verdad. La explicación más sencilla
es la que más te aproxima a la verdad. Ya, ok. ¿No? Ese es el principio de la navaja de hoja. Bien, yo dejo a los que saben de estadística, de procesos electorales, que entiendo estarán trabajando para demostrar las fisuras y los enredos que han utilizado y tienen 10 días para presentarlos. Desde el día domingo, 10 días, dice la ley, y presentarán. Claro, habrá que correrse con la advertencia que ya hizo la señora Tamaint. No se pueden abrir las urnas sino de las actas que tienen inconsistencia numérica. Pero aquí hay que hacer una excepción, porque hay que encontrar la verdad. Y la verdad significa que se tienen que abrir las urnas. Si el señor candidato Noboa ha violentado el código de la democracia, cojan el código de la democracia, háganle un rollito y guárdenlo donde mejor les quepa. No, porque no van a aplicar a la Revolución Ciudadana el código de la democracia y al otro candidato no. Esto es un principio también elemental de justicia básica. Pero bueno, yo dejaría eso en esas manos. ¿Qué me preocupa a mí? Y esto sí quiero ser también filosófico. En el mundo griego y latino surgieron dos filósofos contrapuestos, porque pensaban más o menos lo contrario, porque establecían vías contrarias para construir la ética, para construir la moral, para construir el pensamiento. El uno era el que creó la escuela estoica, un filósofo español, ¿no? Nacido en España, en la España latina, y el otro era otro filósofo griego, Epicuro, que crearon las dos escuelas, los estoicos y los epicureístas. ¿Qué planteaban los estoicos? Más o menos lo que plantea García Linera, que te digo con todo respeto y admiración profunda por García Linera. No estoy de acuerdo con eso. Nosotros siempre tendremos la derrota, nosotros tenemos que soportar la derrota, nosotros vamos a crecer en la derrota, nosotros vamos a seguir en eso y luchando y siendo derrotados y luchando y siendo derrotados y luchando y siendo derrotados. Para mí esa es una posición estoica. El sufrimiento es el camino, la pérdida es el camino de aprendizaje. Yo soy más epicureísta en eso, ¿no? Estoy más con Epicuro. El triunfo es el que te enseña, el crecimiento es el que te enseña, el bienestar es el que te enseña. No. El bienestar te hace crecer como a una planta. Si tú le caes a garrotazos a un perro, el perrito no crece. Si por el contrario le acaricias, le cuidas, le das de comer, tiene cuidado, techo, el perrito crece y se vuelve feliz y se expresa en toda su potencialidad. Yo soy más epicureísta que estoico. Pero frente a estas dos posiciones, hay una tercera, que es la de los cínicos. ¿Los de quién? Los cínicos. Los cínicos, de donde viene el vocablo cínico, ¿no? Claro. Es decir, les importa un real pepino los dos puntos, las dos perspectivas de la moral y de la ética. Ellos hacen lo que tienen que hacer. Ahí está Diógenes, ¿no? Lo que tienen que hacer y punto. Más o menos esto se expresa en la política de hoy, mi querido Javier. La derecha es... No la derecha, solo la derecha, sino el populismo de derecha, el fascismo de derecha, porque no hay fascismo de izquierda, la verdad, pero bueno, ubiquémosle ahí, todos estos sectores oportunistas de derecha que asoman en el escenario, toman la posición de los cínicos. Y la izquierda, el otro lado, nos debatimos entre el estoicismo y el epicureísmo. Y en esa tensión, estoicismo-epicureísmo, llegamos a lo que está pasando este momento. No. Mientras un sector de la Revolución Ciudadana se defiende su triunfo y protesta ante un fraude, el otro sector, el estoico, ¿no?, lo acepta
al día siguiente. Lo acepta al día siguiente, porque es una especie de destino constante al que deben seguir estando sometidos, sin darse cuenta que esto no es un avatar del destino, que esto no está generado por las parcas, no, que tejen el hilo del destino, sino que esto es una acción directa, maliciosa, generada, hecha, perpetrada por los cínicos. ¿Ya? Entonces es absurdo volverte estoico, porque de entrada te estás derrotando, mi querido Javier. ¿No? De entrada te estás derrotando porque estás renunciando a priori a tu derecho al triunfo, a tu derecho a la realización de los proyectos políticos, a tu derecho a cambiar el país, que eso es epicureísta. ¿No? Entonces, esta cosa que yo he visto de autoridades que han salido a decir, no, es que le felicitamos al señor presidente, error, equivocación, hay un fraude de por medio. Pero es que no hay un fraude matemático, hay una escena fraudulenta de acciones fraudulentas que viene, según estamos haciendo el análisis con la navaja de Occam, desde después de la pandemia o antes de la pandemia, cuando hubo la consulta del 7 veces sí. ¿No? Y que viene siendo orquestada, planificada, aplicada. Y yo no puedo salir ante eso a aplaudir al señor. Yo hoy día puse en Facebook un post, o como se llame, que dice más o menos esto. Es una idiotez desearle al ladrón que se te mete en tu casa en la noche que le vaya bien dentro de la casa y que robe bien y que destruya todo lo que pueda destruir y que por último vaya violando a tus hijas y le aplaudas y le digas, yo hago votos para que usted lo haga de la mejor manera, ¿no? Porque aquí hay un señor que en la premisa del fraude se ha metido por la ventana a un gobierno que no le corresponde. Entonces yo no puedo tomar esta posición estoica de decir esto está muy bien porque yo soy parte de un gobierno seccional y como gobierno seccional yo tengo que trabajar con quien sea que esté allí, no equivocación. Equivocación y error. Y al momento siguiente le anuncian al alcalde de Quito que ya le van a aplicar la recolección de firmas para mandarle a la casa. Bravo, eso es ser estoico. Y asumir ese golpe cruel del destino, ¿no? Con la fuerza interna. No, hermano, eso no es un golpe del destino. Es una acción de los cínicos. ¿Por qué reflexiono así desde la filosofía esto? Porque no quiero hacerlo desde la política, mi querido Javier. Porque desde la política tendrían otros nombres. Porque estoy poniendo motivaciones un poco más altas para explicar las acciones que están haciendo, las declaraciones que están dando. Yo como estoico, obviamente acepto el destino. Yo como epicureísta, asumo la dinámica que me llevaría al sufrimiento y me niego a eso. Me niego, no lo acepto. No, el epicureísta no es el que come y disfruta el placer de comer y el placer actual. Es una tergiversación de la filosofía epicúrea, ¿no? Es esto de no aceptar el destino establecido y luchar contra él y modificarlo. Máxime si ese no es un destino, sino es la acción de alguien o alguienes que te modifican el desarrollo de los acontecimientos. Entonces yo estoy con Luisa González cerradamente en su posición epicúrea de defender un triunfo que según ella, según yo y según mucha gente más, debía darse. Porque es absolutamente contra lógica y contra sentido común que te saquen que Luisa no ha crecido y que el señor Noboa alcanzó 1.200.000 votos
entre el mediodía o las 5 de la tarde y las 9 de la noche. Porque los exit poll no te daban eso. Es que los exit poll se equivocan siempre. Hay un margen de equivocación. No dije que la muestra de Topic era de 78.000 encuestados y que el margen de error era del 0.3%. Menos del 1%. Menos del 1%. Bien. Menos. Y ahora Topic sale con una serie de disparates. ¿En qué país cree que vive? Aquí vemos gente. Tú has estudiado estadística. Yo he estudiado estadística, estudié estadística en ingeniería civil, estudié estadística en comunicación social y estudié estadística en psicología. No. En las 3 carreras he estudiado. ¿Cuál es el disparate de Topic? El disparate de Topic es el siguiente. Dice que no se dieron cuenta que en los datos brutos, en bruto, tenían 15% por encima Daniel Noboa sobre Luisa González. Pero que siempre se cocinan las encuestas, es decir, que ahí el voto de los viejitos de la tercera edad, que yo ya estoy entrando ya mismo a la tercera edad, que el voto de los viejitos de la tercera edad estaba sobredimensionado y que debían utilizar un factor de compensación para llegar, de ajuste, para llegar a los números reales. Y que metieron ese factor por los viejitos que fueron a votar y se alteraron las cifras. O sea, eso, para quien ha estudiado un poquito de estadística, sabe que es un disparate, ¿no es cierto? El 1% de las personas mayores es el que concurrió a votar, o sea, de los que no votaban. ¿Cómo el 1% puede moverte 10 puntos o 12 puntos de un universo de 70,000 personas? Es absurdo. Entonces, es una justificación para decir, ¿saben qué? Yo me equivoqué de buena gente porque no me di cuenta de esto. ¿Ya? Que es una cosa, pero inaceptable en alguien que maneja encuestas, pues. ¿No? Porque lo primero que verás serán los resultados en bruto. ¿No? Y esos ajustes te llevarán medio punto, te llevará 0,25 de puntos, te llevará 1 punto. No 15, pues. Ahora, Felipe, te quiero llevar por la cuestión del tiempo, ¿no? Son ya las 5 de la tarde con 55 minutos, palabra suelta. Ecuador en directo este día, martes 15 de abril. Todas las coordenadas. Estamos en vivo y con ganas de seguir haciendo este programa, con ganas de seguir proponiéndole reflexiones a nuestra gente, ¿no? Y nosotros también reflexionar en ese momento, porque es un proceso de interacción, ¿no? Al hablar, uno se da cuenta de lo que está diciendo, ¿no? Y le permite reflexionar a uno mismo. Te quiero plantear 2 cosas más. No ocultan esta extrema derecha, ¿no? Que yo he dicho ya, ha tenido una manera de celebración obscena, ¿no? Porque ni siquiera pueden ser grandes en el triunfo de ellos, sino que son obscenos siempre. Esa creo que es la estética preferida, ¿no? La obscenidad. Plantean, Felipe, y ahí se me acercan a los nazis, porque plantean el exterminio de lo que ellos llaman el correísmo. No es que hay que derrotar al correísmo, hay que exterminar al correísmo, como hacían los nazis en los campos de concentración para exterminar a los judíos. Y lo dicen, sueltos de lengua. Ahora tocó el momento del exterminio. Y este lenguaje lo utilizan, no les importan, como que si en el lenguaje no se definen. El lenguaje es la primera manera de saber qué es lo que tú estás pensando. Aunque no me lo digas explícitamente, pero por el lenguaje que utilizas yo puedo inferir en qué crees. Y ahora están hablando del exterminio del correísmo. Es una barbaridad. Pero es que
Esa es su intención básica. Esa es su intención básica, que es la intención básica de toda la actividad monopólica del capital. El capital monopólico extermina a su competencia. Claro. Así de sencillo. Sí. Y yo creo que esto ni siquiera es un tema moral para ellos. Es un tema pragmático, cínico. El sacarse de por medio la competencia, que ya no es competencia, es una realidad incuestionable en el Ecuador. El correísmo, el progresismo es mayoritario, es triunfador, debió triunfar con Andrés Arauz, debió triunfar con Luisa González y debió volver a triunfar con Luisa González. ¿No? Porque hoy día alguien así, veía el análisis que hacía alguien y decía, a ver, explícame cómo es que se gana en casi todas las provincias cuando son prefectos, se gana en casi todas las alcaldías cuando son candidatos a alcaldes, se ganan cantidades enormes de concejales cuando son esas, y de presidentes de juntas parroquiales y todo, y no se puede ganar la presidencia. En una organización política que actúa de consumo, que tiene un voto duro incuestionable. No. Es decir, otro elemento más para demostrar el fraude en este método de evidencias, ¿no? Las conclusiones basadas en evidencias, no en imaginaciones, ¿no? No solamente las matemáticas demuestran cosas, la evidencia demuestra cosas y demuestra incuestionablemente. Entonces, sigue sumando evidencias tú. El afán de destrucción, de monopolización de la política, porque esto es el fondo de los fondos, de este grupo cínico que está no solo en este país, está en Argentina, está en Centroamérica, está en Finlandia, está en Suecia. Con esto no justifico los horrores que hacen acá, ¿no es cierto? Que inclusive, mi querido Javier, no, es una posición, como te decía hace un rato, nihilista, porque es contra el correísmo. No hay propuestas. No hay propuestas. Aquí estamos contra el correísmo. ¿Qué propuesta tengo yo? Ninguna. Aquí hay novoísmo. No hay novoísmo. Hay lacismo. No hay lacismo. ¿No? Quien quiera que se ponga delante de esa posición contra la Revolución Ciudadana se hace acreedor de esta enorme tendencia nihilista, que es más o menos esto. ¿Sabes qué? Aquí hay una casa para que tú que estás en la calle vengas a vivir en esta casa. Y en esta casa vas a tener comida, vestuario, protección, recreación, cultura, biblioteca, luz eléctrica, agua potable, todos los servicios, ¿no? Porque lo mereces, porque es tu derecho. Y el elector dice, no, porque ahí hay fantasmas. No, porque me vas a convertir en esclavo. No, porque me vas a sacar un riñón. Y prefiero quedarme en la calle, viviendo en la calle, sin comida, sin ropa, sin protección, sin agua, sin un servicio higiénico, sin opciones de recreación, sin nada. No, sometido a la violencia de la calle. No me importa. Esa es la elección que se hace en el Ecuador. Esa se hizo con Guillermo Lasso, esa se hace con Daniel Noboa 2 veces. No. Eliges entre todo un proyecto político de protección social, de políticas públicas, y prefieres la caridad. Y prefieres vivir en la calle, porque los malvados que te dan la casa te van a quitar los riñones. Que es lo que te han dicho, te han repetido, te han amenazado, No. Ahora, ahí me engancho a ti, Felipe, porque es lo que te han dicho, es lo que te han repetido, es lo que tú has leído, porque hay otro fraude, es el fraude mediático, ¿no? Sí, señor. En el que estamos viviendo ya muchos años. Recientemente, el Universo. Yo estoy recopilando todas las mentiras mediáticas.
o las medias verdades. Porque hay que desvelar. Llámale fraude. Llámale fraude. Fraude como sinónimo de mentira. Sí, el fraude mediático. El primero, ya lo he dicho, creo, y que tiene como centro a Aquiles Álvarez, el alcalde de Guayaquil. El primero es cuando Aquiles Álvarez, que le arman todo ese lío de las gasolineras, y lo convoca a una audiencia, el sistema judicial, y el abogado de Aquiles Álvarez, la víspera de la comparecencia, la víspera, no es metafórico, es real, es auténtico. La víspera le pone una larga carta que está en las redes a Aquiles y le dice, bueno, la verdad es que las amenazas que he recibido contra mí y contra mi familia, contra yo y mi familia, son demasiado fuertes. Tengo mucho miedo. Me puede pasar algo muy grave, así que lo siento mucho, señor alcalde, me retiro. No lo puedo patrocinar. Y se retira. Y Aquiles Álvarez tiene que pedir una prórroga porque se ha quedado sin abogado. Claro. ¿Qué dice el Universo? Noticia de primera página. El titular. Aquiles Álvarez cambia de abogado. O sea, le dio la gana a Aquiles Álvarez de cambiar de abogado. Y esa no es la noticia. Esa no es la verdad. Primera cosa. De estos días. Segunda cosa con el tema de Aquiles Álvarez. Aquiles Álvarez también en estos días ha sufrido terribles ataques, ¿no? Espérate, que estoy viendo, me permites, estoy viendo aquí un aparato que no debería estar descolgado aquí en el estudio de mi casa, que es desde donde hago palabras sueltas. Me salgo un ratito en la pantalla para volver inmediatamente. Es que no debería estar este equipo. Ajá. Ya lo corregí. Es que tengo nieto y por aquí anda el nieto. En estos territorios, tienen derecho. En estos territorios se mueve a sus anchas este nieto. Claro. El segundo caso de estos recientes días de Aquiles Álvarez, que también son esas verdades que no se compadecen. A ver, déjame recuperar la reflexión que tenía preparada. Me distraje con la cuestión de acomodar este equipo electrónico que mi nieto lo ha movido. De estos días, de estos 2 días, ya se me va a volver. Pero en todo caso, bien. Felipe, en todo caso, hemos asistido permanentemente a fraudes mediáticos. Sí, ha acompañado al fraude del candidato presidente el acólito, aparte del Consejo Nacional Electoral, del contencioso electoral, de la Corte Constitucional, del aparato de justicia, de la Contraloría, porque ha habido peculado, porque cuando el señor candidato presidente candidato, se toman las cocinas de inducción que fueron maldecidas porque ese era otro proyecto del correísmo absurdo y las empieza a regalar. Utiliza a sus ministros para que vayan y repartan estas cocinas que han estado aquí almacenadas. Eso es especulado. ¿Y qué ha dicho la Contraloría? ¿Qué ha dicho la Contraloría del peculado que ha cometido el señor presidente de la República? Entonces, fraude mediático porque no se ha dicho nada alrededor de estas cosas. Correctísimo, fíjate, tú vamos ubicando fraude institucional, fraude mediático, ¿no? Fraude que implica el buen nombre, la buena imagen de las otras candidaturas, ¿no? Y un fraude que todavía no lo hemos nombrado, que es el que le deja a Aquiles Álvarez sin abogado, el fraude de la violencia delincuencial. ¿Está la violencia delincuencial implicada en las campañas políticas? Por supuesto. Mataron a Fernando Villavicencio. Pero lo hizo el correísmo. Claro, pero bueno, a la final después les mataron a los hechores para que ninguno de ellos diga sino un testigo falso, un falso positivo inventado, ¿no?
hay un fraude que genera la violencia delincuencial en la campaña electoral del Ecuador. Luisa González estaba amenazada y el presidente candidato le cambió el equipo de protección. Le cambió. Eso es fraudulento, pues, hermano. Me acordé del otro caso. Déjame plantearlo antes de que se me escape, porque yo ya estoy en la tercera edad. Tú recién vas a entrar. Yo ya estoy transitando por ahí. Es un bulevar bonito. No puedo decir que está feísimo. No. Tiene luz, tiene plantas, tiene flores. La calle está asfaltada, no está sucia. Así que se puede disfrutar. Se puede disfrutar de ese trayecto. El fraude mediático de estos días, y con Aquiles Álvarez como actor, no él, el hacedor del fraude, sino él víctima, Ajá. Hay una diligencia ante el juez y se especuló que en esa diligencia el juez lo iba a mandar preso a Aquiles, lo iban a tomar preso a Aquiles. El juez no ordena prisión, no encuentra suficientes causas para ordenar la prisión de Aquiles y dice póngale en grillete. Es una tontería porque además luego dicen no hay grilletes, pues, y Aquiles no tiene grillete, pero el juez no ordena prisión porque no encuentra razones suficientes a pesar de la presión del presidente candidato, sino que ordena grillete. ¿Cuál es el titular del Universo? El titular del Universo es Aquiles Álvarez debe llevar grillete. Yo digo, no seas tan maldito, hermano. La noticia era Aquiles Álvarez, no fue ordenada la prisión de Aquiles Álvarez. Esa era la noticia. Porque se estaba esperando. Y entonces nos trampean. Ahí está el fraude mediático contumaz de todos los días, que no les da vergüenza, que leen a Diógenes, aunque la verdad es que metafóricamente leyendo a Diógenes también da para hacer otras interpretaciones, ¿no? Porque sí, claro, cuando le dicen, ahí el emperador dice que vayas y le dice al mensajero, oye, retírate, que me estás quitando la luz del sol, ¿no? El sol, claro, sí, exacto. Sí, sí, pero digamos, es esa banalidad pragmática la que se impone, ¿no? A ver, sí. Yo debo destrozar la vida, la honra, el buen nombre de los correístas a cambio de recibir $11,000 mensuales. Quiero los 11,000. Por eso digo que son cínicos, ¿no? Sí, sí. Esta es un poco la base filosófica, pero los fraudes, ya que volvamos a hablar del fraude, no solo es un fraude informático que lo demostrarán, de alguna forma lo demostrarán, no solo es un fraude tal vez en las actas, en el manejo del material electoral post acto electoral, sino que hay un fraude judicial. El fraude judicial que le han hecho a la vicepresidenta de la República. El fraude judicial que le han hecho, por ejemplo, al miembro del Consejo de Participación Ciudadana, a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Pero a la llamada Liga Azul. Claro, claro. Esos son fraudes judiciales que van sumando como vertientes a esta condición fraudulenta para que lleguemos a un proceso electoral fraudulento. Fraude mediático, fraude de la delincuencia judicial, fraude al meter miedo, al interferir en los procesos electorales, en la opinión pública. Entonces, mira, para mí, y voy a tratar de concluir toda esta reflexión que hemos hecho, en el Ecuador se han ensayado los nuevos modelos de intervención en las democracias subalternas, que antes eran modelos militares. Das un golpe de Estado como Pinochet en Chile y se acabó en la mayonesa, ¿no? Das un golpe con Bondaberry civil
en Uruguay y se acabó el problema. No. Ahora hay un método perfectamente construido y probado que deviene de todos esos fraudes. Porque el fraude no está ahora, el fraude es el que le hicieron a Rafael Correa cuando iba a ser candidato a vicepresidente, el modificar la regla para que haya una aceptación personalísima, que el señor Noboa no la hizo. El Consejo Electoral fue al hotel ni sé cuántos para que él acepte, ¿no? Así de sencillo. Pero a Rafael Correa, que tenía una orden de detención aquí, le pidieron que venga personalísimamente. Fue un cambio sorprendente en la legislación electoral, ¿no? O sea, han ensayado en el Ecuador este método fraudulento que te garantizo, Javier, es el nuevo método para interferir, perdón, en los futuros procesos electorales en todos nuestros países. En todos nuestros países. Y yo te quiero apostillar. Mira lo que dice La Hora de Ecuador. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestiona el proceso de la segunda vuelta electoral de Ecuador. Se enviaron personas veedoras de Colombia a las elecciones de Ecuador. Los informes que recibo son preocupantes, dice Petro. Claro. Y mira qué coincidencia, me acaba de llegar, si se puede ver, bueno, no se puede ver muy bien. Yo iba a mencionar a Petro, porque para engancharlo con lo que acabas de decir, que Ecuador ha sido el escenario de ensayo de estos grotescos fraudes para ver cómo se aplican en el resto de la región. Petro fue el que dijo, y Ecuador generaba con su progresismo esa expectativa. Hay que recuperar UNASUR y hay que convertir a Quito nuevamente en la capital de América del Sur, porque ahí está el maravilloso edificio de UNASUR y Petro ya lo anunciaba, y probablemente la potencia del norte, que desgraciadamente para México está más cerca de ellos, seguramente se le pusieron los pelos de punta, ¿no? Quieren otra década ganada, quieren otra década como la que tuvieron a comienzos del siglo XXI. No, eso hay que impedirlo a toda costa. A toda costa. Y si tenemos que hacer un fraude del tamaño que han hecho en el Ecuador, pues lo hacemos, lo probamos en el Ecuador y lo volvemos a aplicar en aquellos otros países en donde el progresismo pueda triunfar, porque para ellos no puede haber más una década como la del comienzo del siglo XXI. Este experimento y este guión, mi querido Javier, no termina aquí. Este experimento y este guión va a terminar con una asamblea constituyente que demuela la Constitución de Montecristi. Claro. Y que a través de la aplicación fraudulenta, ahí está Petro, ¿no? Sí, se lo ve, ¿no? No sé, ahí está. Ahí está. Y ahí dice lo que yo leí. Hay reacciones de afuera sobre lo que nos ha pasado en este reciente domingo. Y Ecuador, que tiene una importancia geopolítica, estratégica, por el simple hecho de su ubicación geográfica. Está en la mitad de América del Sur y Quito es la capital de América del Sur. Y por la facilidad de corromper la institucionalidad también, ¿no? Sí. Esto hay que reconocerlo. Eso no pudieron hacer en Brasil, no sé si lo puedan hacer en México, ¿no? Pero aquí en el Ecuador es facilísimo corromper la institucionalidad. Te decía que esto va a terminar con una asamblea constituyente que demuela toda huella de legislación progresista. ¿Ya? Con ello cierran el guión. ¿Qué papel jugó, por ejemplo, en esto el señor Erik Prince? Él no vino a capturar a nadie. Él vino a instruir en el proceso fraudulento de traslado de urnas, material electoral y actas. Me imagino que será eso, ¿no?
Pero finalmente, mi querido Javier, esto no debe llevarnos a la posición que mi admiradísimo, no sabes cómo le admiro yo a García Linera. Yo le tengo una admiración profundísima a García Linera. Pero nuestra posición ahora no puede ser estoica. La posición progresismo latinoamericano tiene que ser epicúrea. Tenemos que pararnos firmes como nos parábamos ante las dictaduras militares, hermano. Porque esto es un nuevo guión dictatorial en el que nosotros nos hemos sacudido Venezuela, nos hemos sacudido el progresismo. No digas nada de Venezuela porque te van a acusar de chavista, ¿no? Y justamente esa es la trampa, que en las dictaduras militares era Cuba, ahora es Venezuela. En los años 60 y 70 de las dictaduras militares en Latinoamérica, el gran pretexto era Fidel Castro. Ahora es Venezuela y Nicolás Maduro. Y la falta de democracia y la dictadura cubana, bla, 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 desde los años 60, 70. Y ahora estamos en lo mismo. Y nosotros sacudiéndonos. Yo me declaro bolivariano hoy, a grandes y claras voces, Javier Lazo. Me declaro de izquierda, me declaro de pensamiento socialista, porque es la única forma de parar esta neodictadura que es la que están construyendo y ya la experimentaron aquí con una apariencia brutal de democracia, ¿no? Y la única forma no es con esta cosa estoica de yo soy buena gente, yo no me meto, no defiendo, no hablo, sí, allá hay fraude. No, allá no hay fraude, aquí hay fraude. En Venezuela no hay fraude, aquí en el Ecuador hay fraude. El método fraudulento que han aplicado en el Ecuador desde la traición del miserable de Moreno, ¿no? Es el método que aplicarán en todo el continente, como hicieron los primeros golpes militares en Centroamérica y después aplicaron esa receta con el señor Kissinger a la cabeza en el Plan Cóndor en todos nuestros países y sembraron de muertos y miseria en todo el continente. Están haciendo lo mismo, mi querido Javier. Lo que pasa es que ahora es informática la cosa. La cosa es dar a las instituciones la apariencia de democracia. Pero tener canallas miserables como la señora Tamaín, el señor Pita y el señor Cabrera, o los jueces del TC, o los jueces del Constitucional, o el Contralor que era subrogante, el subrogante y ahora es uno que entró por la ventana. No. Esta es la realidad que debemos mirar. Esta es la realidad que debemos enfrentar. Esta es la realidad que debemos modificar, mi querido Javier Lazo. Todo lo demás es complicidad, hablando en términos políticos. Es estoicismo, hablando en términos filosóficos, ¿no? Que va a permitir que los cínicos sigan haciendo lo que les dé la gana y nosotros sigamos sufriendo y marginándonos del triunfo y el derecho a gobernar este país con un proyecto político para la gente. Lo que no se dan cuenta es que aquí en el Ecuador, más de la mitad estamos con la Revolución Ciudadana. Y si es que podemos derrotar al fraude, se va a demostrar cuál era la votación real de la Revolución Ciudadana. No es un paisito que aplaude las dictaduras militares en el año 70. Y hasta el Ecuador tuvo una dictadura militar nacionalista y revolucionaria, que se le salió del guión. Perú tuvo una dictadura militar de Velasco Alvarado que fue una dictadura nacionalista, ¿no? Y revolucionaria. Así que no hay que gritar mucho frente a este nuevo modelo, porque aquí hay un pueblo que avanza. Un pueblo que va a salir de esa fetichista horrible de una mujer revolcándose en el agua servida de la calle inundada con un muñeco de cartón poniéndose entre las piernas. Porque eso, como psicólogo, te diré, es un acto de fetichismo erótico inadmisible. A eso le han llevado a la gente. Pero no a toda la gente. No sí. A toda la gente.
Felipe, son las 6 de la tarde con 22 minutos. Ya me he pasado, mi compañero Jorge, al estar ya moviéndose nerviosamente en la silla. Yo no estoy moviendo nada. ¿Perdona? Yo no estoy moviendo nada. Estoy aquí escuchando nomás. Qué buena gente es usted, Jorge. Qué buena gente es. Gracias, Doc. Muchas gracias. Te uso como recurso, Jorge. Perdóname. Sí, no hay problema. Aquí estamos. Jorge, Sí, cuando nosotros hablamos, Javier, ya no paramos, hermano. Nuestras esposas se quedan mirando y dicen, ya estás hablando con el Javier Lazo cuando estoy hora y media en el teléfono. Quiero agradecer, Felipe. Muchísimas gracias por todo este tiempo. A ti, hermano. Felipe Vega de la Cuadra, en esta entrega de Palabra Suelta, 6 de la tarde con 23 minutos. Nos vamos. A usted, siempre, siempre le agradecemos la compañía. Pásela bien.